En Marcos 9, versículos 38 al 41, se nos relata el siguiente suceso que tuvo lugar entre el Señor y sus discípulos. Juan le respondió diciendo: «Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía». Pero Jesús dijo: «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Existe un mal que es propio de muchas iglesias cuando se arrogan la posesión de la verdad en la interpretación de las Escrituras y llegan a la confrontación con quienes son incluso considerados hermanos. Me refiero a la discrepancia en cuestiones secundarias que nos alejan a unos de otros y deshonran al merecedor de nuestra alabanza. ¿Acaso no fue el deseo del Señor lograr la unidad de su iglesia más que la división, según se desprende de pasajes tales como Juan 17, versículos 11, 21 y 22? Pertenecer a una concreta denominación protestante se ha convertido para muchos en una defensa partidista o sectaria de la interpretación personal, acerca de cuestiones sobre las que dudo que puedan enseñarse como verdades absolutas, porque según se afirma en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Recordemos también las palabras de Pablo en Romanos 11:33. «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Por eso los creyentes vivimos por fe, y los incrédulos que todo necesitan comprender mueren sin ella. ¡Qué bendición descansar en la santa ignorancia! Considerarse calvinista, arminiano, bautista, pentecostal, reformado o de cualquier otra tendencia intermedia es muy respetable cuando se acepta lo esencial de nuestra fe, pero no puede ser motivo de agrias disputas que provoquen resentimiento entre hermanos, como vemos en ciertos foros. En este sentido, la persona que así lo considere estará legitimada para reconocer su incapacidad a la hora de pontificar sobre estas cuestiones, porque después de leer argumentos en uno u otro sentido, podrá comprobar que cada uno encuentra fundamentos de peso en la Biblia que han sostenido las posiciones de eminentes teólogos como Charles Spurgeon o John Wesley, opuestos en la interpretación de cuestiones secundarias, pero iguales ante Dios. No olvidemos que en el jardín de Dios hay muchos árboles plantados de diferentes denominaciones, pero todos alimentados desde su raíz por la única fuente de agua viva, Jesucristo. Sin entrar en debates sobre predestinación o libre albedrío, tengo claro que para alcanzar el reino mi Padre tuvo que hacer algo en mí, ya que la salvación es por pura gracia y don de Dios, porque mi mero esfuerzo humano jamás me hubiera llevado a Cristo. Reconocernos poco sabios y ser incapaces de dogmatizar sobre estas cuestiones no es malo, de la misma manera que quien desee posicionarse en virtud de su interpretación tampoco yerra. Solo nos equivocamos cuando de manera tajante pretendemos imponer nuestro criterio a los demás, o nos consideramos los únicos poseedores de la verdad absoluta, como si el Espíritu Santo que hay en nosotros nos hubiera revelado aquella verdad para a continuación hacer caer en el error al hermano que no opina igual. Como dice la palabra en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Por desgracia, muchas veces la importancia que para cada uno de nosotros tienen tales cuestiones se mide por el nivel de orgullo personal que las acompaña, porque más que alcanzar la verdad, lo que en el fondo se desea es ganar el debate para quedar por encima del otro. Nos olvidamos que somos hermanos en virtud de un único Salvador, en el cual todos creemos por igual. Nadie será excluido del paraíso por ser calvinista o arminiano, o por creer o no en el futuro reino milenial de Cristo. Porque lo que me importa es que hemos sido salvos gracias a la iniciativa de Dios y al sacrificio de su Hijo,
a quienes le debemos nuestra vida eterna, para que les demostremos el amor y agradecimiento por medio de la obediencia. Pero volviendo al texto, vemos cómo Juan le dice a Jesús que habían prohibido a ese hombre echar fuera demonios en su nombre porque no los seguía como los demás discípulos. Aunque Jesús se lo impide porque ante Dios no existe la neutralidad. Y si alguien hace algo en nombre de Jesús conforme a su voluntad revelada, no puede simultáneamente ir contra él. Por tal motivo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hacer la obra de Cristo en los demás implica participar de su cuerpo, ser parte de él por medio de una u otra denominación. Lo único que salva es la fe genuina, aceptándole como Señor y Salvador. Y el que de esta manera da un vaso de agua en su nombre, no perderá su recompensa eterna junto al Padre y a Él en el paraíso. Por eso debemos estar prevenidos frente a ese exclusivismo propio de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva a mirar con recelo al hermano que discrepa en alguna interpretación de la palabra más allá de las verdades absolutas. Porque pertenecer como miembro de una iglesia no es ser aficionado de un equipo de fútbol o afiliado a un partido político. Si no aprendemos a separar las cosas de Dios de las del mundo y las mezclamos, acabaremos por servir a Dios o al diablo, porque nadie puede servir a dos señores. Como bien escribió Pablo en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, siempre y cuando se respeten las verdades esenciales del Evangelio, no miremos por encima del hombro a los demás hermanos por el hecho de discrepar en cuestiones secundarias. Esto es diferente de sentir la pertenencia a una denominación como acorde a tus principios cristianos. Yo comencé en una pentecostal que poco tiene que ver con la actual de la que soy miembro, pero mi discrepancia sobre cuestiones carismáticas que considero secundarias solo me llevó a buscar otro alimento espiritual más acorde a la madurez que iba adquiriendo, sin que esto lo vea motivo de menosprecio hacia quien considero mis hermanos en la fe. Lo mismo puedo decir de mis hermanos católicos romanos, iglesia en la que fui educado. Por supuesto que discrepo y rechazo ciertas cuestiones evidentes y sobre todo su doctrina relativa a la salvación y a la mediación terrenal de Dios por medio de un papa y mucho menos la adoración de una virgen. Pero aquel que haya aceptado a Jesucristo de corazón como su Señor y Salvador será siempre mi hermano igualmente salvo. Esto es así, porque la idolatría referida a la adoración de vírgenes y santos no constituye mayor pecado que el que tiene un evangélico que cae en el mismo cuando coloca por delante de Dios al dinero o su propio bienestar material, por ejemplo. Es fácil mirar el pecado ajeno como peor que el nuestro, sobre todo cuando no lo reconocemos o no queremos, como hicieron los discípulos al recriminar a Jacobo y Juan por el hecho de pedir preeminencia al lado del Señor en el futuro reino, mientras todos los demás deseaban lo mismo. Por lo tanto, luchemos contra nuestra tendencia natural al exclusivismo. Recordemos que cuando en Números 11, versículos 16 y siguientes, Jehová le dijo a Moisés que reuniera 70 varones de los ancianos de Israel ante la puerta del tabernáculo para poner su espíritu sobre ellos, 2 varones llamados Eldad y Medad se quedaron en el campamento. Pero aún así el espíritu también reposó sobre ambos y profetizaron igualmente. Versículo 26. A lo que Josué le dijo a Moisés que lo impidiera. Versículo 28, tal y como pretendían los discípulos con Jesús. Por eso la respuesta de Moisés se asemeja a la del Maestro en el sentido expuesto, al afirmar que ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Versículo 29. En otras palabras, debemos rogar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, sean de una denominación u otra, porque los tales serán nacidos de nuevo por la gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, para su alabanza, gloria y bendición de todo su pueblo. Y para acabar,
No olvidemos lo que está escrito en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos tan diferentes entre nosotros como iguales en Cristo. Todo intento de separarnos por medio de interpretaciones sobra, y todo esfuerzo por unirnos en lo que no es interpretable se agradece. Aunque considero que los mandatos de Cristo no pueden ser objeto de debate o interpretación, mi amor por un auténtico hermano o hermana permanecerá con la ayuda de Dios sobre todas las cosas, en coherencia con el mayor de los mandatos que el Señor nos ha legado. Así debe ser si queremos honrarle como es debido. Amén.